Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Estamos otra vez en Radio La Voz Joven con un nuevo programa de ciencias. Tengo conmigo a Tomás Martín, coordinador de actividades académicas de Fundoro. Muy buenas a todos, encantado de estar aquí. Y a Pablo Pérez, que está haciendo prácticas externas en la Fundación. Hola, mucho gusto. Hoy justo íbamos a hablar de Interestelar, la peli. Y Tomás, qué curioso que siempre que se menciona ciencia y cine, más veces que no, va a salir Interestelar. ¿Por qué es tan importante esta película? Bueno, pues yo diría que por varios motivos. El primero es que es una buena película desde el punto de vista cinematográfico, aunque yo conozco gente que no le hace mucha gracia. En general, en su momento tuvo mucha aceptación entre la crítica y los aspectos visuales, de interpretación y de montaje están muy cuidados. Pero yo diría que es todavía más importante porque en su argumento, el contenido, plantea como dos grandes temas, ¿no? La relación entre lo que es el desarrollo científico y tecnológico y el futuro de la humanidad, vamos a plantearlo así en general, después saldrán algunos más detalles. Y sobre todo es una película que ahonda en esa compleja relación entre el factor tecnológico y el factor humano. Aparecen emociones como el egoísmo o las relaciones familiares. Y apuntar en último lugar que estamos hablando, a mi juicio, de uno de los grandes títulos de un género cinematográfico que a veces creo que es mal comprendido. Estoy hablando, por supuesto, de lo que es la ciencia ficción. Interestelar tiene un montón de elementos inspirados en la ciencia real, sobre todo sus efectos visuales. Sin embargo, sigue siendo ciencia ficción, pero la ciencia ficción es un género muy amplio en todos los medios en los que ha sido representado y puede ser tanto cosas épicas con naves espaciales y galaxias y demás, a un nivel más cotidiano. Así que ya que es tan amplio, ¿cómo definirías tú la ciencia ficción? Sí, como decía antes, es habitual entender que es un género pues un poco para niños o para jóvenes, un tema de evasión, de entretenimiento, que sobre todo busca la espectacularidad, y todas estas interpretaciones no dejan de tener algo de validez y de razón. Yo empezaría diciendo que a lo mejor a alguien le sorprende plantear que la ciencia ficción no deja de ser un tipo de arte que emplea, utiliza o menciona tanto conceptos como teorías científicas. Bien, que como todo oyente sabe, se mueve en muy diferentes soportes, ¿no? Podemos estar hablando, como es el caso de hoy, de cine, pero también de cómic, podemos estar hablando de literatura, hay teatro de ciencia ficción y muchos otros soportes. Estamos hablando de un tipo de arte narrativo, un arte que cuenta historias, que cuenta cuentos, y que dentro de esos cuentos e historias se utilizan componentes que proceden de la, digamos, realidad científico-tecnológica. No estamos hablando de un género que busque exclusivamente el escapismo o la evasión. Para algunos críticos y estudiosos estamos hablando de un arte que ellos denominan prospectivo. Hacer una prospección significa que a través de esas historias de viajes en el tiempo, en el espacio, otras dimensiones, otras civilizaciones, robots, cyborg, aplicaciones tecnológicas, de lo que estamos hablando es de nosotros, de alguna manera, de nuestra realidad, de la historia de la humanidad en relación con la tecnología. Una definición de un literato y crítico de este género, ¿no? La ciencia ficción sería, pues nada menos que una representación de las esperanzas, pero también los temores de una sociedad como la nuestra, que en gran parte se basa en la tecnología. Y esa sería un poco la idea. Y termino esta parte planteando que a veces, y yo entiendo que sea usual,
se suele confundir el género ciencia ficción con el género fantasía, magos, Harry Potter, etcétera, ¿no? Creo que para aclarar la diferencia, que la hay, bien, bastaría una definición que plantea más conocido otro autor de ciencia ficción, Orson Scott Card, ¿no? La ciencia ficción, según este señor, trataría sobre lo que podría ser, pero todavía no es, ¿no? Mientras que la magia de Harry Potter, para poner un ejemplo de fantasía, trataría directamente sobre lo que contradice directamente las leyes conocidas de la ciencia y entonces no podría llegar a ser. La verdad es que son unas definiciones muy adecuadas, pero volviendo a la película, está dirigida por Christopher Nolan, un director muy famoso de nuestros tiempos, pero ¿quién es Nolan para quienes no lo conocen? Ajá, pues yo empezaría diciendo que al hablar de Nolan no puedo ser neutral ni objetivo porque me encanta y me maravilla y cada vez que hay un estreno estoy pendiente de su próxima producción. Estamos hablando de un director de origen británico, pero que ha hecho gran parte de su carrera en Hollywood. Estamos hablando de un director que ha logrado en sus 25 años de carrera como director 12 películas, después ha trabajado como productor, como guionista y como asesor, pues ha logrado nada más y nada menos que algo que es verdaderamente complicado, que es meterse a gran parte del público en el bolsillo, pero también meterse a muchos críticos. Es decir, parece que ha logrado dar con ciertas teclas que funcionan tanto para los cinéfilos y para los expertos y para los estudiosos del cine como para el público en general. No siempre ha hecho ciencia ficción y para conocerlo, que yo creo que de todas maneras es bastante conocido por el público en general y seguramente por los oyentes, yo me voy a atrever a recordar su filmografía exclusivamente como director, ¿no? Empezó en el año 98 con una película un poco desconocida, pero que es muy recomendable, Following, y después en el año 2000 sorprende a todo el mundo con Memento, una gran película que ya tiene 24 años, pero que viene a ser nada más y nada menos uno de los grandes títulos que hace reflexión acerca de psicología humana, el tema de la memoria y el tema de la amnesia. Es la historia de un señor que pierde su memoria y qué ocurre a partir de ahí, ¿no? Un poco más adelante es una película más intimista, Insomnio, cine negro un poco, y después empieza a hacer su famosa trilogía. Todo el mundo sabe que está más o menos de auge en el cine desde hace ya algunas décadas, los superhéroes. En este caso, Nolan tiene una trilogía, una serie de 3 películas sobre el personaje de la DC, Batman. En el 2006 estrena El Prestigio, el truco final, una película bellísima sobre la lucha por el prestigio y el ser el número 1 de 2 magos. En el año 2010, lo que a mi juicio es el mejor título de la ciencia ficción del siglo XXI, Origen, ¿no? Aquella película interpretada por Leonardo DiCaprio que estudiaba la posibilidad de introducirte y manipular los sueños de otro ser humano. En el año 2014, estrena la película a la que estamos haciendo alusión en este momento, Interestelar. Y últimamente, en el 2018, Dunkerque, sobre un evento muy conocido de la Segunda Guerra Mundial. En el año 2022, en plena pandemia, se atrevió a estrenar en salas de cine Tenet, una película que también tiene un gran contenido científico y que tiene que ver con algo de lo que después hablaremos, que es siempre el bonito, diría yo, y atractivo tema de los viajes en el tiempo. Y como saben, en el 2023, y finalizo, pues fue el año de Oppenheimer, ¿no? La película que le dio pues, el Oscar a la mejor película y al mejor director, ¿no? Con lo cual una película muy, muy premiada y sobre la cual ya hablamos en este mismo programa hace unos meses. Yo la verdad es que le conocí por las pelis de Batman.
Bien, bien, muy bien. Sí, sí, muy buen conocimiento. Para muchos entendidos y aficionados, la primera película de la trilogía pasa por ser, yo también lo subrayo, y eso que soy de Marvel, ¿vale? Posiblemente uno de los grandes títulos del mundo este de los superhéroes, ¿no? Con un gusto cinematográfico y con una profundidad, pues tremenda. La segunda película es quizás todavía mejor. En Interestelar hay varios eventos que se pueden mencionar. Está el agujero negro supermasivo, está el agujero de gusano, que es una cosa totalmente diferente, las aplicaciones de la teoría de la relatividad, el efecto de la gravedad sobre el tiempo, y luego las propias historias de los personajes. Pero, ¿qué temas tiene esta película? Pues yo me atrevería a decir que son varios, relacionados entre sí, formando una red compleja a veces, y que yo entiendo que para algún tipo de espectador pues puede ser un poco, digamos, difícil de seguir la trama, ¿no? Creo que en primer lugar un tema que aparece es el deterioro medioambiental que está sufriendo nuestro planeta y del que empezamos a tener riguroso conocimiento científico ya de hace décadas. Precisamente venimos de la fundación de un evento relacionado con esta cuestión. Una posibilidad que algunos autores plantean para ayudar a mitigar este problema es que el ser humano busque otros planetas donde poder habitar. Ya después podremos hablar, a lo mejor, si tenemos ocasión, de si esta solución es una solución, es una utopía o es una distopía. En general, también se comenta la compleja, ambigua relación de los seres humanos con la tecnología que hemos ido creando, ¿no? Cada vez la necesitamos más, cada vez la utilizamos más. Y yo hablaba en el último programa de biotecnología, de biomedicina, de incorporación al cuerpo humano de chip electrónico, pero también hay voces o autores críticos y que ven en este tipo de aplicación más que una solución, una amenaza, ¿no? Parece que no acabamos de dar con el punto intermedio justo, ¿no? Y finalmente, que ya tú lo has nombrado, uno de los temas, digamos, clásicos y desde luego recurrentes en el género de la ciencia ficción, como es los viajes por el espacio interestelar, de ahí el nombre de la película, y por supuesto los siempre atractivos y no por ellos menos complejos viajes en el tiempo, ¿no? Una posibilidad de la que seguramente hablaremos un poquito más adelante. Todo esto es mucho, pero ¿cómo aparece la ciencia en Interestelar? Porque hicieron un trabajo de ser fieles dentro de la ficción de la película y se tenían a un asesor científico, Kip Thorne. Pues sí, es correcto. A veces el cómic o la literatura de ciencia ficción funciona pues casi exclusivamente movido por la imaginación y por el conocimiento de los propios autores, el literato o el guionista del cómic o el realizador de cine. Pero en otras ocasiones se echa mano de asesoramiento científico real. Y en este caso estamos hablando, como tú has planteado, del físico norteamericano Kip Thorne, que fue premio Nobel no hace mucho tiempo por sus investigaciones en ondas gravitacionales. Incluso él mismo fue el autor de un libro que podíamos entender de divulgación de la alta física, que se llama pues así directamente, La ciencia en interestelar. Hay muchas cuestiones científicas que aparecen en la película. Por ejemplo, esta posibilidad que cada vez está más presente en diferentes medios de comunicación, de la búsqueda de exoplanetas, del tema de la, digamos, astrobiología, la posibilidad de encontrar otros planetas donde sea posible, primero, la existencia de vida y quizá más complicado todavía, la existencia de vida inteligente y que podamos llegar o incluso colonizar estos planetas. Después están, ya lo hemos nombrado, los viajes en el espacio, que siguen siendo enormemente complejos, a pesar de que ya han pasado muchas décadas de que el ser humano llegó a la Luna, y esa posibilidad, insisto, digamos tan
tan sugerente del viaje en el tiempo. Aparece una cuestión que es muy compleja, que son conceptos físicos tremendamente difíciles, como agujero negro o agujero de gusano que tú nombrabas, y que entre guionista y realizador tienen que darle a la bola, comerse mucho el coco, para que aparezcan en pantalla y que aparezcan de una manera más o menos comprensible y más o menos conectada con el conocimiento científico real. Bien, así por ejemplo, y voy ya terminando, al final de la película, que mucha gente dejó así un poco, decimos, en la duda, aparece nada más y nada menos que una demostración en pantalla de lo que podría ser un espacio de más de 4 dimensiones, bien, y aparece reflejado en pantalla, y más o menos hace referencia a la física que conocemos en la actualidad. Estamos hablando de un espacio de 5 o 6 dimensiones con los que trabajan habitualmente matemáticos y físicos, muy difícil de visualizar, y que sin embargo Christopher Nolan y sus guionistas, con la asesoría de Kip Thorne, logran hacer algo que puede ser pues más o menos verosímil. La verdad es que hay muchas historias entre la colaboración tan cercana que hubo entre Kip Thorne y el equipo de Christopher Nolan. Thorne trabajó muy de cerca con los realizadores de efectos especiales, y una de las historias que hay es que en un principio Nolan quería meter viajes a velocidad mayor de la luz, pero eso no es posible, al menos con nuestro conocimiento actual. Así que estuvieron discutiendo bastante tiempo hasta que finalmente Nolan concedió, pero también se dio al otro lado. Y, por ejemplo, uno de los datos más curiosos de la película es que los planetas que orbitan alrededor del agujero negro normalmente tendrían que ser destruidos por la presión de la gravedad. Sin embargo, Thorne se puso a hacer cálculos, a estudiar, y descubrió que, bueno, calculó que si el agujero giraba lo suficientemente rápido, estos planetas podrían mantener una órbita estable y segura alrededor del agujero negro. Uh-huh. Bueno, yo ahí, como tú has sugerido, me gustaría aclarar que estamos hablando de una película, estamos hablando de ficción, no estamos hablando acerca de un tratado de física ni de divulgación de la física. Como tú has sugerido, siempre hay que jugar entre la realidad de la teoría científica y las opciones artísticas y imaginativas que en el arte de la ciencia ficción pues queremos, digamos, transmitir. En concreto, con el problema que tú pones sobre la mesa y que parece en principio complejo, no sé, se me ocurre que a lo mejor Pablo podría decir algo, ¿no? En fin, cómo es que no todos los planetas que están alrededor de un agujero negro son, digamos, imbuidos o tragados por él, ¿no? Claro, lo que es el mérito de la película es, en mi opinión, el mérito científico al menos, es en conseguir representar este tipo de situaciones que son reales, tienen una base científica real, de forma que no solo es atractiva para la audiencia, sino que también sale a raíz de hacer los cálculos, ¿no? Sí se puede calcular estas órbitas hipotéticas de planetas que circulan a una distancia determinada, obviamente, unas condiciones especiales de un agujero negro supermasivo. Sí es verosímil la representación que hace del tiempo, el paso del tiempo, cómo es en cada uno de estos planetas respecto a los tripulantes de la nave y respecto al planeta Tierra. Todas estas representaciones que hace la película sobre la física real, sobre todo en esta primera mitad, porque claro, luego, como decía Tomás, es una película de ciencia ficción, ya luego tiene una parte de la trama que es interpretativa, es pues eso, una película, sin más. Pero sobre todo esta primera parte tiene mucho mérito en cuanto a que la base científica que tiene está muy bien fundamentada. En ese sentido, siempre hemos visto en algún documental, libro, la representación de un agujero negro en 2 dimensiones. El problema que se planteó Kip Thorne, Nolan y los creadores, como tú decías, de los efectos especiales es que un agujero negro tiene que tener un componente al menos tridimensional, ¿sí? Y entonces tiene que tener una forma esférica. Estamos hablando realmente de una esfera negra, ¿no? En fin, para empezar, ¿no? Después con otros muchos componentes, ¿no? Por cierto que, como tú
tú decías, esa representación es anterior a cuando se logró realmente algo así como, porque esto habría que aclararlo, una fotografía de un agujero negro, ¿no? Que el oyente sepa que hablar de fotografías en astrofísica en general es hablar de algo bastante diferente a una fotografía cuando hacemos una fotografía de un retrato de un paisaje, ¿no? Fotografiar en astrofísica requiere otras condiciones y otra interpretación distinta, ¿verdad, Pablo, no? Sí, desde luego. Claro, el resultado final es una fotografía, pero la forma de obtenerla requiere un proceso mucho más complejo, el uso de modelos, simulaciones, que realmente está alejado de lo que se entiende comúnmente como una fotografía. Aún así, si tú miras ese resultado final, esa entre comillas fotografía que salió pues hace ya unos cuantos años, y la comparas con la representación que hace la película de un agujero negro, pues lo cierto es que te lo crees. Tú ves la película y dices, Ajá. vale, sí podría ser un agujero negro. Ajá, en este sentido, yo apuntar que muchos oyentes lo sabrán, sobre todo los aficionados a la literatura de ciencia ficción, a lo mejor, que hay un tipo de literatura que está digamos, estudiada y que tiene unos componentes que en España muy propios, ¿no? Muy suyos. En España se llama ciencia ficción dura, ciencia ficción hard, ¿no? En inglés, y que es aquella ciencia ficción que es muy apegada al conocimiento científico, vamos a decir, real, ¿no? Yo me atrevería a decir que Interestelar se acerca mucho a este tipo, ¿no? Un poco por lo que tú acabas de decir, ¿no? Si estamos intentando plantear nada menos que el concepto en pantalla de un agujero negro y más o menos lo conseguimos, es que algo de esto hay, ¿no? Hay cierto nivel de, vamos a decir, Pablo, realismo, si te parece, ¿no? Sí, desde luego. Ya te digo, sobre todo en esta primera parte de la película, es completamente verosímil en ese sentido, en el sentido científico de lo que es un planeta, cómo trata la relatividad, cómo funcionan, pues, por ejemplo, esta escena muy famosa, ¿no? Del planeta, cuando van a este planeta que es de pura agua y es una ola gigantesca y se cuenta en minutos esa escena, pero de repente vuelve a la nave y han pasado años, un montón de años. Sí, sí. Ese tipo de representaciones que hace la película son perfectamente verosímiles. Así que a mí no me parece descabellado tampoco decir que esta película pertenece a este género de hard ciencia ficción, ¿no? Ajá. Por cierto, que muy breve, que entiendo que no estamos haciendo spoiler por si hay algún oyente que no ha visto la película. Lo primero que tendría que hacer es verla y sobre todo disfrutarla. Bien, un poco, estamos hablando de no mucho tiempo en el futuro, ahí empiezan a haber todavía más problemas medioambientales de los que tenemos en la actualidad. Y bueno, pues la NASA tiene que poner en marcha un proyecto que consiste básicamente pues eso, en encontrar exoplanetas habitables, y entonces pues se envía a un antiguo astronauta que vuelve a formar parte de la NASA, porque ya previamente se han enviado diferentes científicos a diferentes planetas que tienen esa posibilidad de ser habitados. Este es el arranque de la película, ¿no? Para no hacer demasiado spoiler, de lo que se trata es de disfrutarla, ¿no? Como decíamos, una película con una gran potencia visual, también musical. La música, personalmente, yo la recomiendo. Hans Zimmer es el responsable de la música, ¿no? Y que no estamos haciendo spoiler, lo que estamos haciendo es intentando aclarar a mi juicio, muy interesantes vinculaciones de lo que cuenta esta narración y de ese conocimiento científico y tecnológico que está a disposición de todo el mundo y que trabajan de manera profesional pues los físicos y los astrofísicos. Pablo, justo tú ahora mencionaste una de las cosas por las que más se conoce la peli. Bueno, no me equivoco, la que más se conoce en cuanto a la ciencia, que es precisamente cómo la gravedad afecta al paso del tiempo. Así que, Tomás, ¿cómo nos diría que la ciencia afecta a estos, por decirlo así, viajes en el tiempo? Seguramente Pablo podrá añadir y corregir un montón de matices, pero a mí me gustaría plantear, que creo que podemos estar todos de acuerdo, que no estamos hablando precisamente de una cuestión fácil y sencilla. Bien,
que conceptos implicados, solamente conceptos implicados, sin entrar en cada uno de ellos, y menos, digamos, el significado físico que puedan tener. Se me ocurren espacio-tiempo, materia, energía, velocidad, aceleración, y sobre todo que ya ha salido el concepto, la idea, la noción de gravedad. Bien. Recordar que los que han estudiado algo de física en la ESO, el bachillerato, se nos explicaba la teoría, el punto de vista, el universo de Newton, bien, ¿no? Lo que se conoce normalmente con el nombre de dinámica clásica. Bien, ahí se me ocurre, para hacernos una idea muy introductoria, a lo mejor Pablo podrá desarrollarla. La idea es que el universo es como una especie de, es lo que me decía a mí mi profesor de filosofía de la ciencia ya fallecido, Jesús Sánchez, en la Universidad de La Laguna, como una especie de gigantesca, enorme, ¿no? Infinita, yo ya no me atrevo, pero sí desde luego muy grande, caja de zapatos, con un reloj único para todos los elementos que están dentro de esa caja de zapatos, para todos los planetas, todas las estrellas, todas las galaxias. Sí, ¿no? Esa era un poco la idea. Bien, y él introducía un par de nociones o de conceptos más. Por ejemplo, que era fundamental para que esa caja de zapatos no se desmoronara, una fuerza que él llamaba gravedad, que era una fuerza a distancia, y que además todo ocurría de una manera simultánea. Es decir, el tema de la simultaneidad significa mismo tiempo para dos o más partículas. Bien, mismo tiempo, igual tiempo, porque hay en la caja de zapatos hay un único reloj, ¿cierto? Un reloj que afecta igualmente a todos los elementos de esa caja de zapatos, a todas las estrellas, galaxias y elementos interestelares que podamos plantear. Bien, visto desde este punto de vista, no serían posibles, desde la visión newtoniana de la física clásica, no serían posibles los viajes en el tiempo. Bien, ¿qué ocurre? Que yo ya paro y a lo mejor aporta algo Pablo, que afortunadamente la física no terminó con el señor Isaac Newton, pese a que para mucha gente es el mejor y más importante científico de todos los tiempos, ¿no? ¿Verdad, Pablo? Sí, de hecho, el trabajo de Newton fue, digamos, muy bien acogido porque tenía una cualidad, ¿no? Y es que conseguía con su teoría de la gravitación hacer que explicar cómo circulan los planetas alrededor del Sol, cómo se mueven las galaxias, utilizar el mismo tipo de teoría científica que por qué nos movemos como lo hacemos o por qué las cosas caen, ¿no? Esa era la belleza de la teoría de gravitación de Newton, y es que ponía, digamos, todos los niveles de complejidad, digamos, si queremos decirlo así, como nuestra vida cotidiana al mismo nivel que el movimiento de las estrellas, ¿no? Cosas que parecen como muy alejados, de repente se podían explicar con la misma teoría. Pero claro, Tomás mencionaba todo este tema de la simultaneidad en el universo. Esto realmente es un poco complicado, no casa mucho con lo que, bueno, las siguientes teorías que vinieron a continuación. Sí, porque una de esas siguientes teorías fue la teoría de la relatividad, que está muy relacionada con todo esto de los saltos en el tiempo. Sí, a ver, si ya cuando hablamos de la dinámica clásica de Newton, para mucha gente la dificultad es alta, cuando hablamos de relatividad y de Einstein, la apuesta es muchísimo más elevada. Bien, ¿no? Lo que está ocurriendo en general, y eso yo creo que sí es importante que el oyente lo piense en algún momento, es que el sentido común, es decir, la serie de conocimientos que utilizamos en nuestra vida cotidiana desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, nos es muy útil para muchas cosas, pero precisamente nos hemos ido dado cuenta poco a poco de que pues, para explicar cosas tan complicadas como el origen del universo o el funcionamiento de una órbita no es suficiente, y por eso hemos ido inventando, vamos a decir, caminos alternativos. Platón decía una segunda navegación. ¿Y cuál es? Pues las matemáticas, la ciencia en general, la física, bien, por ejemplo, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre? Cada vez
hay mayor desfase entre nuestro, digamos, sentido común y lo que nos cuentan los científicos, y que no solo lo cuentan, sino que es lo más importante de todo, sino que es capaz de demostrarlo, ¿no? Esto lo que viene a significar es que si alguien tiene interés, alguien le echa un poquito de tiempo y de gana, podrá entender el sistema de física de Newton y también el de Einstein, ¿no? Bien, ¿qué aporta Einstein? Bueno, pues muy rápido, intentando sintetizar y después, si les parece, matiza Pablo, ¿no? Estamos con la teoría especial de la relatividad, donde la novedad de Einstein es, ¿se acuerdan? Antes me atrevía a metafóricamente un único reloj, ¿bien? Para Einstein, cada elemento que está en ese universo, yo decía, caja de zapatos, tiene su propio reloj, que es distinto al elemento de al lado y que funciona a un ritmo diferente al otro. Bien, entonces hay tantos relojes como elementos, entiéndanse, partículas, configuran el universo. Eso es lo primero que plantea Einstein por allá por 1906. Este ritmo del tiempo tendrá que ver, como ya insinuó Pablo, con la velocidad a la que la partícula o el elemento se está moviendo y a su situación en el campo gravitatorio en el que esté. De tal manera que, por nombrar a alguien conocido de todo el que se ha acercado alguna vez a la divulgación de la física, Stephen Hawking, Historia del tiempo, leo literalmente: en la teoría de la relatividad no existe un tiempo único, sino que cada individuo, es decir, cada partícula, cada planeta, cada ser humano, posee su propia medida del tiempo, que depende de dónde esté, como decía, y de cómo se mueva. Bien, entonces esto ya empieza a ser muy diferente al planteamiento, digamos, general o inicial de Newton, ¿no? Pero es que Einstein va mucho más allá. Y él llega a no solo pensar, sino demostrar matemática y experimentalmente que los conceptos de tiempo y espacio, que en Newton son diferentes y están separados, pues no son ni diferentes ni están separados. Y lo que hace Einstein es, en un logro todavía mucho más asombroso, hablar de un nuevo concepto, que antes Pablo hablaba de una cosa muy importante en Newton, ¿no? Que es la unificación de ideas, ¿no? Nuestro mundo cotidiano, el de mi mesa, mi silla, mi cuerpo, mi peso, y el mundo de las estrellas, el sol, ¿no? Y Newton lo que plantea es que no son dos mundos, que es el mismo, ¿no? Pues aquí aquí Einstein hace lo mismo con espacio y tiempo, y lo que hace es que unifica y habla de coordenadas espaciotemporales o directamente de espacio-tiempo, ¿bien? E incluso hace algo todavía más complejo, y es que llega a plantear que la gravedad, que tan importante era para Newton, que es la gravedad, que se sepa, lo adelantó Pablo antes, es la gravedad la que hace que la Luna gire en torno a la Tierra. Y es la gravedad la que hace que nosotros estemos sentados y que no estemos flotando. Bien, bueno, pues esa gravedad, ojo al dato, para Einstein, no es una fuerza, como podía ser un elástico que une dos partículas o que me uniera a mí a mi silla, ¿no? Sino que es una cuestión geométrica, es una cuestión matemática, es lo que él llama una curvatura del espacio-tiempo, ¿no? El experimento visual que tantas veces se ha utilizado en museos, en libros, en programas, es una sábana, un edredón, si hace mucho frío, ¿no? Que se extienda, ¿no? Y que en un momento determinado una bola más o menos pesada, ¿no? En fin, ¿no? Se deje caer, ¿no? ¿Qué se produce? Un hundimiento, y en ese hundimiento se produce una curvatura, ¿cierto? ¿No? Pues eso, si el edredón, haciendo una metáfora atrevida por mi parte, de que el edredón fuera el continuo espacio-tiempo, un planeta lo que hace es crear una curvatura, y entonces si tú otra bola, la más pequeña, la dejas caer, ¿hacia dónde tiende la bola a irse, ¿no? A desplazarse? Pues hacia la primera bola, ¿verdad? Entonces, gravedad para Einstein
no es una fuerza a distancia, es nada más y nada menos que una curvatura. Estamos hablando de conceptos todos muy complicados. Y después solamente añadir por mi parte, bien, que Einstein incluso va más allá, porque predice o propone la existencia de elementos de los que ya hemos hablado, como son los siempre complejos agujeros negros, de los que después podremos hablar un poquito, incluso yendo más allá, los agujeros de gusano, ¿sí? Lo último, y es que a partir de lo que hemos dicho, esta, digamos, visión de gravedad como cambios en el espacio-tiempo, sí permitirían, ¿verdad, Pablo? Sí permitirían, al menos en teoría, al menos matemáticamente desde la física teórica, la posibilidad de jugar con diferentes tiempos o viajar en el tiempo, ¿sí, no? Cosa que Newton prohibía en su dinámica clásica, ¿no? Sí. La teoría de la relatividad de Einstein, bueno, las dos teorías rompen con la física de Newton en diferentes cosas. Digamos, esto obviamente dicho mal y pronto, sin todo el rigor que debería, ¿no? Pero la teoría de la relatividad especial lo que plantea es que la velocidad de la luz es constante independientemente de quién la observe. Y eso, además de que es la velocidad más rápida que puede alcanzar una partícula. Entonces, esto ya rompe con lo que decíamos antes de la simultaneidad que tenía la física de Newton, por ejemplo. Y es lo que nos lleva a decir esta frase de que el tiempo es relativo. Claro, esto solo ocurre cuando vamos a velocidades muy altas o cercanas a la de la luz. Luego, como decía Tomás, el punto de la relatividad general es pretender describir cómo es el espacio-tiempo, que efectivamente forman una única cosa. En general, Einstein plantea que la masa curva el espacio y es a la vez el espacio el que dicta cómo se mueve esa masa. Y es por eso que los planetas orbitan realmente porque siguen un espacio que está curvo. Es de hecho, este es el punto en el que trabaja el científico del que estábamos hablando antes, Kip Thorne, que su premio Nobel fue sobre ondas gravitacionales, que es algo que aparece en la teoría de relatividad general de Newton y que fue hace nada que pudo demostrarse que es real. Claro, el tema de viajes en el tiempo, agujeros de gusano, es algo que también puede teóricamente aparecer. Puede ser que algunas de estas cosas sean como la teoría de las ondas gravitacionales, que pueda comprobarse en un futuro. Hay algunas cosas que serán refutadas eventualmente, porque al final pues, esta es física muy puntera, de la que se hace ciencia a día de hoy. Vamos, la teoría de de Einstein tiene apenas 100 años, y sin embargo a día de hoy, pues este tipo de cosas siguen saliendo. Entonces, eso ya está más en el aire y no me atrevo a meterme, pero bueno, este es como el resumen de las dos teorías de Einstein. Sí. Yo me atrevería a apuntar brevemente que no nos hemos ido del todo de Interestelar, porque cuando yo antes decía que no se trataba de hacer spoiler, pero sí se trataba de aclarar un poco algunos de los conceptos científicos que aparecen en la película, que como estamos viendo son todos de un calado muy grande y muy complejos, ¿no? Hemos hablado de que en la película los protagonistas en diversas ocasiones pues, realizan acciones tan complejas como atravesar un agujero negro, y además ocurre en varias ocasiones, ¿no? Aquí estamos hablando de una situación tan excepcional que los físicos, a lo mejor Pablo me puede después matizar o corregir, hablan de singularidad espaciotemporal. Algo singular es algo que no es habitual en absoluto, sino más bien todo lo contrario, ¿no? Y que simplemente recordar que cuando atraviesas un agujero negro, en teoría pueden ocurrir cosas muy, muy extrañas. Desde luego cosas que no tienen mucho que ver con nuestra, digamos, percepción, sensación o vida común, ¿no? Y una de las cosas que puede ocurrir es que se produzca un viaje en el tiempo si ese agujero negro se convierte en algo todavía más complejo, como puede ser un agujero de gusano. Estamos hablando de entrada
en un agujero negro y salida, pero que cuando sale, saldría en otro espacio y posiblemente en otro tiempo distinto, ¿no? Simplemente termino por plantear que en el libro al que yo hacía antes referencia, muy recomendable para todo el mundo que se quiera acercar a teoría de la relatividad y astrofísica, me refiero a Historia del tiempo de Stephen Hawking, uno de los grandes bestsellers de este mundo, ¿no? Él plantea que habrían tres posibilidades desde la física, seguramente Pablo puede matizarlo mucho, para viajar en el tiempo, ¿no? La primera sería, la hemos dicho, atravesar un agujero negro. En la segundo lugar, atravesar un agujero de gusano. Y en tercer lugar, que ya lo ha nombrado en varias ocasiones Pablo, nada más y nada menos que moverte a una velocidad lo más cercana posible a la velocidad de la luz. Sí, ¿no? Esa era un poco la idea. Solamente aclarar que esto es física, que dispongamos de la tecnología capaz de proporcionarnos estas posibilidades es harina de otro costal, ¿no? Es otro problema distinto, ¿no? Sí, claro, al final los agujeros negros son un inconveniente en el sentido de, bueno, incluso se les ha llamado los demonios de Einstein en algún caso, porque todo este concepto de la singularidad es que la física de la relatividad, y bueno, ni ninguna otra física que conozcamos, es aplicable en el centro de un agujero negro, ¿no? Entonces, claro, surgen todo este tipo de ideas, que algunas son, pues eso, viables, incluso teóricamente hablando, de qué pasaría si o qué ocurre en un agujero negro. Lo cierto es que hay mucha incertidumbre, hay muchas cosas que no sabemos, algunas cosas que estamos cerca de saber, pero claro, al final los agujeros negros, y además como con este nombre tan rimbombante, digamos, ¿no? Sí dan mucho pie a hablar de este tipo de ideas de viajes en el tiempo y agujeros de gusano y tal, que honestamente podrían ser una posibilidad real al final. Ajá, simplemente, Pablo, ¿por qué no aclaras por qué los agujeros negros son negros? Que a lo mejor alguien no se lo ha planteado y sería interesante, ¿no? ¿Por qué tienen ese orden cromático, ¿no? ¿Por qué negro? Claro, ¿por qué negros y por qué digo que son como un problema para la relatividad? Bueno, siguiendo la analogía que hacía antes Tomás de la sábana, un agujero negro es una masa que es capaz de curvar tanto esa sábana que todo lo que está en un cierto radio es completamente incapaz de escapar de caer al fondo por muy rápido que vaya. Y esto incluye obviamente la luz, que es por lo que se llaman agujeros negros. Porque hay un cierto punto, un cierto radio, en donde la luz no es capaz de escapar de la atracción gravitatoria, ¿no? Sí. Sí, y esto supone un problema para la relatividad en general porque, claro, si la luz no es capaz de escapar, pues hay muchos límites teóricos que se rompen en ese sentido y que no se sabe muy bien cómo manipular o cómo interpretar en muchos casos. También, entre tanto viaje por agujeros negros y tanto salto en el tiempo, al final la película también hace uso de paradojas temporales, ¿no, Tomás? Claro, a mí me gustaría insistir en una idea que me parece a mí como que debería ser muy cercana a los oyentes. Y es que todo el mundo alguna vez ha pensado en esta posibilidad, aunque no sea física, aunque no sea físico, ¿no? Imaginémonos a aquella novia que por algún motivo perdí porque sucedió algo, ¿no? ¿Qué ocurriera si yo pudiera volver a viajar en el tiempo hacia atrás y recuperarla, ¿no? O aquel examen que me salió mal y entonces volver al... No, sería una posibilidad, por lo menos que la imaginación está presente, ¿no? En fin, ¿no? La física, como bien ha dejado excelentemente claro Pablo, es otra cosa, ¿sí, no? La física es otra cosa y se mueve con otros métodos y con otro tipo de rigurosidad, como no puede dejar de ser, ¿no? En fin, ¿no? La cuestión es que cuando hablamos de agujeros negros, hablamos como de varias perspectivas y en esas perspectivas cada una tiene sus problemas, ¿no? Yo antes hablé de tecnología, o sea, a lo mejor Pablo puede decir algo después, pero ahora mismo no disponemos de tecnología para tener máquinas que vayan a esas velocidades que se supone que son necesarias y no tenemos máquinas que puedan de momento atravesar un agujero negro, de momento.
Bien, de momento, cuando decimos de momento, tendremos que esperar a ver qué ocurre en el futuro, ¿no? También hay cuestiones físicas, por ejemplo, ya lo ha planteado en varias ocasiones Pablo, ¿no? Los físicos trabajan con límites, un límite es la velocidad de la luz, por ejemplo, y hay cosas que no se pueden, sobrepasar, ¿no? Es decir, que ahí nos encontramos con unas circunstancias que ya sabemos que no vamos a poder salirnos de ellas, ¿cierto? ¿No? En el ámbito de la física. También hay cuestiones matemáticas por ahí metidas, ¿no? Un físico ahora mismo no puede trabajar sin matemáticas y las matemáticas nos condicionan también muchísimo y como está intentando tratar de explicar, yo creo que mucho mejor que yo, Pablo, si ya el mecanismo gravitatorio de dos cuerpos matemáticamente a alguien le puede parecer complejo, imagínense ustedes en Newton 3 cuerpos que estén interactuando entre sí, ¿no? De ahí la famosa novela que ahora se ha convertido en serie de televisión, ¿no? El problema de los 3 cuerpos, ¿no? Pero es que cuando estamos hablando de un agujero negro estamos hablando ya de una complejidad extrema, donde ahí las matemáticas, casi hay que crear matemáticas específicas para entenderlo, ¿no? Pero es que después están problemas que tienen que ver ya no con las matemáticas, sino con la lógica, ¿bien? Un viaje en el tiempo implicaría situaciones que son las que tú preguntabas, las paradojas, como que los efectos se den antes que las causas, es decir, que la bala llegue primero y después sea disparada. ¿Y eso cómo puede ser, no? Es una paradoja, es un argumento que crea contradicciones y que nos hace tambalear nuestra percepción y nuestra noción de la realidad, ¿no? Es muy habitual en ámbitos de relatividad hablar de 2 paradojas en concreto, ¿no? Una es la llamada la paradoja de los gemelos. Esta ninguna de las dos aparece de manera directa en Interestelar, pero sí de manera indirecta. La paradoja de los gemelos es 2 hermanos gemelos y uno de ellos se hace astronauta y se va a realizar viajes interestelares a altas velocidades, ¿bien? Y el otro de los hermanos se queda en la Tierra, ¿vale? Son gemelos, ¿vale? Vuelven X tiempo después, ¿vale? Y el que se va permanece mucho más joven que el que se queda en la Tierra, siendo gemelos. Lo que hablábamos antes de que cada persona en relatividad lleva su propio reloj incorporado y que es diferente el de un hermano al del otro hermano. Ahí hay una paradoja, ¿cierto? ¿No? En fin, nos puede hacer pensar. Y la otra, que también es muy usual y que aparece en todos los libros de divulgación y que también nos va a hacer pensar, es simplemente que yo piense o diga, si puedo viajar al pasado, puedo matar a mi abuela o a mi padre, ¿cierto? Y entonces, ¿cómo es que estoy aquí diciendo que lo voy a hacer y he estado aquí? ¿Bien? Si mi abuela no la mato antes de que dé a luz a mi padre, yo no puedo haber nacido, ¿me explico? Entonces ahí hay un argumento de circularidad tremendamente complejo desde un punto de vista lógico. Una paradoja es un argumento que se autocontradice. Bien, forma en que algunos científicos, vuelvo a echar mano de Stephen Hawking, bien conocido de todos y gran divulgador, y termino planteando 3 propuestas que él hace para intentar resolver este tipo de tan complejas paradojas, ¿vale? Para intentar resolverlas desde el punto de vista, digamos, de la física, ¿vale? En primer lugar, lo que él llama la posibilidad de que en el universo, aunque no lo sepamos y no lo podamos demostrar, existe lo que él llama una ley de protección cronológica del universo. Es decir, una serie de leyes que todavía no conocemos y que precisamente impedirían el viaje en el tiempo. Y entonces, pues, resuelve las paradojas porque si no hay viaje en el tiempo, no hay paradoja. ¿Estamos? ¿Vale? En segundo lugar, lo de las líneas temporales alternativas, que esta sí que me parece a mí curiosa e interesante. Vamos a ver, en los 2 gemelos, cada gemelo lleva su propio reloj, es decir, su propia línea temporal. Bien, cuando en ciencia ficción hablamos de viajes en el tiempo, surge la posibilidad de, si volvemos al pasado, volver a una situación que ya se destruyó en su momento, porque el pasado lo que hace es que se destruye para dar lugar al presente y al futuro, y esto nos crea pues ciertos problemas. ¿Cómo vamos a volver a una situación que ya no existe, no? Lo de las líneas temporales alternativas significaría la idea visual de dos ríos, ¿verdad? 2 ríos, gemelo 1 con su ritmo de reloj y el otro río, gemelo 2 con su
otro reloj, y entonces lo que puede ocurrir es que tú saltas o que alguien pueda saltar de un río al otro. Y entonces estamos hablando de lo que Pablo decía antes, de tiempos relativos. Si los tiempos relativos tú te metes en otra línea temporal distinta, pero no viajas, no viajas en tu propia línea temporal. Bien, a lo mejor no, seguro que Pablo puede explicarlo mucho mejor que yo. Y otra posibilidad que ve con esta posibilidad, piensa Stephen Hawking, que se me ha olvidado decirlo, que también se resolverían las paradojas temporales, ¿vale? Y en último lugar, que esta también nos crea otros problemas, que es la idea ya no de que haya líneas temporales alternativas, sino universos alternativos, como se suelen llamar, universos paralelos. Y que cuando realmente se viaja de un tiempo a otro, lo que se está haciendo es viajando de una dimensión a otra dimensión, de un universo a otro universo. Y entonces aquí piensa siempre Stephen Hawking que no se daría la paradoja. ¿Me explico? Simplemente estás cambiando de universo paralelo. Decir, y a lo mejor Pablo aquí puede decir algo, que esto es especialmente complejo, que aunque esto parece una idea muy de ciencia ficción, también ha sido, digamos, tratada y trabajada por científicos reales, científicos de las universidades reales y de los laboratorios reales, ¿verdad? Sí, al final, la famosísima teoría de cuerdas es, digamos, como la teoría más seria que trata esta idea de los universos paralelos y demás. Aunque, claro, el problema que tiene esta teoría y este otro tipo de teorías es que son difícilmente comprobables y requieren requieren condiciones, mejor dicho, que son, pues, ¿cómo decirlo, no? Complicadas, difíciles, ilógicas incluso. Por ejemplo, la teoría de cuerdas, si no me equivoco, requiere de tener un espacio-tiempo de 11 dimensiones. Que claro, ¿cómo metes eso? ¿Cómo lo demuestras? ¿No? Y al final ese también es el otro problema, que son cosas muy difíciles de demostrar. Al final son soluciones, digamos, cosas que al pensarlas, al razonar sobre ellas, tienen sentido, pero es difícil. No sé si es imposible, porque nada es imposible en esta vida, pero es muy difícil llegar a comprobar o llegar a demostrar. Para terminar, ya hay varios que han dicho que el cine y combinado con la ciencia puede ser una buena herramienta para enseñar. Por ejemplo, en la Feria de la Ciencia de Barcelona del año pasado hubo algunos científicos que incluso se ponían a explicar ciencia mediante fragmentos de películas. Así que, ¿qué conclusiones crees que se podrían sacar de esta relación, como podemos ver con Interestelar? Sí, y seguramente después también Pablo querrá decir algo al respecto. Lo que dice, enseñar ciencia a través del cine. Vamos a poner un ejemplo en concreto, que a lo mejor, insisto, Pablo después también puede rectificar. Imaginémonos que le ponemos a los alumnos una de las magníficas batallas estelares que George Lucas nos planteó en Star Wars, por ejemplo. Nos gustan, son desde un punto de vista estético y visual impactantes, etcétera, etcétera, ¿no? Pero vamos con un pequeño problema, ¿verdad, Pablo? Que es la idea de que es importante los efectos de sonido, las explosiones, los estruendos, ¿verdad? Si una nave espacial estalla y no escuchamos la explosión, nos falta algo, ¿no? Y después hay Oscar a los efectos especiales, ¿no? Pero como todos sabemos, es bastante complicado que el sonido se transmita en el espacio, ¿no? Aún cometiéndose errores, tú puedes utilizar el error, desde mi punto de vista, para como profesor de física, utilizarlo en clase y plantear que eso no puede ser y por qué no puede ser, ¿verdad? Bien, ¿no? Pero si quieres, anótalo ahí, porque yo ya quiero no sé, a raíz de la pregunta que me hacía Daniel, muy breve, conclusiones generales, ¿no? Que a veces el oyente se puede confundir, ¿no? Lo primero, a partir de Interestelar y de la ciencia ficción en general, persiguen ciencia y ciencia ficción objetivos distintos. La ciencia, el objetivo es intentar explicar cómo funciona la realidad. Y la ciencia ficción persigue otros motivos. Puede ser un motivo estético, puede ser un motivo prospectivo, como yo decía, analizar mediante un cuento cómo es nuestra relación con esa ciencia y con nuestra tecnología. En segundo lugar, la ciencia ficción
No es ciencia, pero está muy vinculada a ella, o puede estar muy vinculada a ella. Bien, tercer lugar, esto que voy a decir me parece como muy importante, ¿eh? No se puede aprender física exclusivamente viendo ciencia ficción. Se puede aprender física escuchando gente como Pablo, que sabe física y que puede ser profesor de física. ¿Me explico? Y además yo digo que, por supuesto que se puede ser autodidacta, pero yo soy un defensor de la enseñanza reglada, que significa una academia, una universidad. ¿Me explico? Bien. Ahora, ¿para qué puede servir, a mi juicio, la ciencia ficción? Para enganchar, para motivar. Si ahora mismo estamos hablando de si el sonido existe o no, o si un agujero negro existe o no, la respuesta está en la física, en los conocimientos de Pablo, en los conocimientos de los físicos, en los conocimientos de los profesores de física. Y a ellos se puede ir como estudiante o como lector de un libro de divulgación. ¿Sí? Termino. En los casos concretos del arte, que yo no me freno a admitir que la ciencia ficción es una forma de arte, ¿vale? Y la ciencia, en este caso, pueden estar vinculadas, ¿vale? A lo mejor otras perspectivas culturales, a mi juicio, ejemplo, ciencia y religión, no lo tienen tan fácil para estar vinculadas. Pero yo no veo el más mínimo problema a que ciencia y arte, lejos de estar separadas, puedan estar vinculadas. Y la ciencia ficción así lo demuestra, y el caso de Interestelar, pues sería un caso muy concreto de este ejemplo. Sí, al final es precisamente esto último lo que me parece central a la hora de valorar una película de ciencia ficción. Es que al final una película es una forma de creación artística, lo miremos como lo miremos. Entonces, aprovechando que la ciencia más puntera es, bueno, digamos, tiene muchos recovecos, muchas cosas que no se sabe o que pueden ser posibilidades y demás, y sobre todo estas en especial, que son muy llamativas, los viajes en el tiempo, el paso del tiempo, el pasado, el futuro y demás, es apropiado incluso basarse en las bases científicas como para tú hacer una trama suficientemente atractiva en una película. Y cuando digo una película, pues puede ser cualquier medio audiovisual o incluso otro tipo de formas de expresión artística. Y ya desde mi perspectiva personal como científico, como físico, para lo que es la complejidad de relatividad general, relatividad especial, teoría de cuerdas, este tipo de teorías más punteras, ya son en cierta parte cierta ficción, ciencia ficción, en el sentido de que escapan muchas veces de lo que nosotros entendemos como algo lógico que podamos entender. Y sin embargo ocurren, ¿no? Entonces, yo estoy de acuerdo también en que la ciencia ficción no sirve para enseñar ciencia. Al final, la ciencia la tiene uno que aprender por su cuenta, en institutos, academias, universidades, como sea. Pero sí es cierto que puede ser, primero, inspiradora, porque ya no esta película, ¿no? Pero ¿cuánta gente puede plantearse decir, me gustaría estudiar esta materia o esta carrera porque esto que dice esta película me resulta interesante? Y segundo, puede ser entretenida, que es lo que ocurre con esta película, y otras muchas, muchísimo menos rigurosas, que al final pues uno termina disfrutando. Sí, solamente puntualizar que, como tú lo has dicho, el que una película sea entretenida y que encima te haga pensar, no solo no es un problema, sino que es disfrutar doblemente de una película. Porque si sales del cine preguntándote qué es eso del espacio-tiempo, qué es eso de un agujero negro, y mantienes una conversación con tus compañeros, o se lo preguntas a alguien, o vas a un libro, o te vas a una página web, es que estás disfrutando de la película, ¿no? O sea que eso sería para mí lo mejor de lo mejor. La verdad es que es un tema muy interesante, sin embargo ya hemos llegado al final del programa. Soy Daniel Cuartero de León y he tenido aquí conmigo a Tomás Martín y a Pablo Pérez. Muchas gracias por habernos oído y nos vemos en el siguiente programa. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.